El desorden del medio campo defensivo de la UC y la falta de finiquito de los jugadores cruzados fueron los factores claves para entender la derrota frente a Deportes Antofagasta. Una doble línea de 4 fue el muro que impidió un buen resultado del equipo de la Franja. Analizaremos a cada jugador de Universidad Católica y las reales posibilidades de este equipo para obtener el campeonato nacional. Hola Matías, cuéntanos, ¿cuál fue la alineación de Católica en este partido? Hola César, repasemos la formación de Católica. En el arco, el portero titular fue Christopher Toselli. Lateral derecho, ya afianzado en su posición, Stefano Mañasco. Stopper por derecha, Germán Lanaro. Y por la izquierda tuvimos a Guillermo Maripán, para cerrar la defensa con el lateral izquierdo, Fernando Cordero. En la mitad de la cancha, continuando con el tradicional esquema de Mario Salas, tuvimos a César Fuentes y al juvenil Carlos Lobos, conformando la dupla de contención cruzada. Para dejar más adelante de ellos al jugador Marco Medel. Por las orillas tuvimos por el sector izquierdo a Michael Ríos, por el sector derecho nuevamente a Cristian Bravo, para dejar solo en punta, tras la lesión de David Llanos, al pájaro Roberto Gutiérrez. Matías, ¿cuál es tu evaluación de cada jugador cruzado? Partamos por el arco. Christopher Toselli, en lo general, sobre todo el primer tiempo, tuvo una faena bastante tranquila, ya que el gol de Antofagasta a los 3 minutos fue solamente una excepción a lo que fue la regla del primer tiempo, en el cual el cuadro Puma prácticamente no se acercó al arco del portero cruzado. Sin embargo, en el segundo tiempo, en la tercera llegada de Antofagasta, el cuadro de la segunda región ya convierte su segundo gol, y en este caso sí por un grave error de Christopher Toselli, quien regaló todo su primer palo para que el remate de Ronald González se colara por ese sector de la portería. Creo que fue un error absurdo de Christopher Toselli, no acorde a la jerarquía del portero de Universidad Católica, y un error bastante grave en instancias tan importantes como lo es la pelea por el título. Ojo con esa actuación de Christopher Toselli, el único gran error del partido, porque después tuvo varios mano a mano en los cuales Antofagasta pudo liquidar el partido, en los cuales el portero cruzado respondió de forma bastante correcta. Sin embargo, el segundo gol de Deportes Antofagasta se lo atribuyo netamente a la responsabilidad de Christopher Toselli. Vamos por el sector derecho, Stefano Mañasco, en lo habitual. Mucho refriega del jugador de Universidad Católica, mucho recorrido durante el primer tiempo, sobre todo por la espalda de Cristian Bravo, quien era Stefano Mañasco principalmente, quien ganaba la línea de fondo y buscaba a través de centros la aparición de Michael Ríos, de Roberto Gutiérrez o el remate de Marco Medel. Mucho desgaste en ofensiva y bastante bien controlando a Ronald González durante el primer tiempo. Esa es la única acción en la cual Ronald González le ganó la espalda a Stefano Mañasco. Lamentablemente para las pretensiones de Universidad Católica, terminó en el segundo gol de Deportes Antofagasta debido al error de Christopher Toselli, pero también previamente al error de la defensa cruzada, quien dejó libre la orilla derecha de su defensa y le permitió la entrada sin marca a Ronald González. La pareja de centrales, Germán Lanaro y Guillermo Maripán, bastante aplicados, nuevamente ganando, al igual que la semana anterior frente a Colo-Colo, ganando la mayoría de sus duelos, anticipando bastante bien, pero, a mi juicio, el error de Mario Salas de haber despoblado el medio campo de contención de Universidad Católica en el segundo tiempo terminó exponiendo de forma bastante peligrosa e imprudente a los dos centrales cruzados, quienes sobre todo cuando se iban en pos de atacar balones aéreos de Universidad Católica en jugadas detenidas, dejaban a los laterales, Fernando Cordero y Stefano Mañasco, como únicos defensores en el campo de juego. Muy expuesta la defensa de Universidad Católica, por lo mismo varios mano a mano tuvo que salvarlos Christopher Toselli, porque definitivamente la defensa católica en el segundo tiempo hizo agua con los contraataques organizados por Deportes Antofagasta. Pero en general, bastante bien los rendimientos de Lanaro y de Maripán. Y por el sector izquierdo, Fernando Cordero, el primer tiempo se vio bastante exigido por la presión tanto de Marcos Aguirre, que generaba fútbol por su sector, como de el volante por derecha de Deportes Antofagasta, quienes más de alguna vez le ganaron la espalda, que es así como nace el primer gol de Deportes Antofagasta, pero en general Fernando Cordero apoyó bastante bien, más de lo habitual en general en ofensiva, por el lado de Michael Ríos, buscó con innumerables centros, bastante bien lanzados a diferencia de otras ocasiones, a la aparición de Roberto Gutiérrez en el área, y defensivamente hizo lo que pudo, sobre todo en el segundo tiempo, cuando dijimos que Universidad Católica se desdibujó completamente en materias defensivas. Vamos a la mitad de la cancha. La disposición para este partido de Mario Salas fue ubicar a César Fuentes junto a Carlos Lobos
porque el juvenil tiene que sumar minutos en Universidad Católica, debido al nuevo reglamento de la NFP. En este sentido, lo hemos hablado hasta el cansancio en partidos anteriores, es fundamental, a juicio de quien les habla, la presencia de Tomás Costa en la titularidad de Universidad Católica. César Fuentes tiene trajín, tiene juventud, corre, recupera balones, pero no es un jugador que sin un elaborador del juego como Tomás Costa a su lado se vea jugando bien. César Fuentes, a diferencia del gran cometido que tuvo frente a Colo-Colo, en este partido fue rápidamente saltado a través del juego asociado que realizó Deportes Antofagasta en el medio campo. César Fuentes se vio bastante perdido en la marca, poco apoyado por Carlos Lobos, quien fue bastante intrascendente en su papel en este partido frente a Antofagasta, y en general los dos jugadores el primer tiempo hicieron agua y tal vez por lo mismo Mario Salas observó esa situación y decidió ir reemplazándolos, primero a César Fuentes por Diego Rojas y posteriormente reemplazó a Carlos Lobos por Jason Vargas. Me parece que fue bastante imprudente la apuesta de Mario Salas, que de todas formas la derrota uno podría decir que no le queda otra que salir a buscar el partido, sí, pero se pudo haber ido goleado fácilmente desde el estadio Rubén Calvo Bascuñán de Antofagasta si no fuera por la impericia de los delanteros antofagastinos. En este caso, me parece que desarmar este medio campo y no contar con Tomás Costa desde el arranque en este partido resultó ser muy perjudicial. Carlos Lobos tiene que jugar porque necesita Católica minutos de titularidad de sus juveniles, pero la compañía debiera ser Tomás Costa y no César Fuentes. Católica aquí perdió el juego con el Deportes Antofagasta, porque careció de su elaborador de juego tradicional, que es Tomás Costa, a quien todas las semanas le resaltamos que es quien comienza el juego, quien reparte las orillas y quien habilita en más de alguna ocasión al volante de creación o al delantero de turno. Si Mario Salas tal vez no entiende este mensaje, puede ser igual de tarde que en el torneo anterior, cuando también, omitiendo a Tomás Costa de la titularidad de los últimos partidos, Católica enredó puntos importantes que le costó el campeonato. Esperemos, por las pretensiones del cuadro cruzado, que en esta ocasión eso no se repita. Vamos a las orillas. Michael Ríos, reemplazando el contracturado Marc González, se vio bastante bien en más de alguna ocasión, centralizándose, llegando con opciones al arco, rematando, buscando al Pájaro Gutiérrez. Como juega a perfil cambiado por el sector izquierdo, no le quedaba otra opción que centralizarse, por lo cual permitió en las innumerables subidas del Chiqui Cordero, como mencionábamos anteriormente, y en el segundo tiempo se cambió por el sector derecho, cuando ingresó José Luis Riverí Muñoz como un tercer atacante o un volante por la izquierda. En ese sentido, Michael Ríos llegó con su perfil adecuado al área, buscó en más de alguna ocasión un remate, tuvo un gol, que fue tal vez el que metió a Católica dentro del partido, tras un gran anticipo en el área, un centro de Jason Vargas. Dentro de todo creo que fue una faena bastante correcta de Michael Ríos dentro de lo que pudo con este desorden de Universidad Católica en el medio campo. Vamos al otro lado, Cristian Bravo. Nuevamente muy poquito del canterano formado en la Universidad de Chile, que hoy prueba su categoría y su calidad en la Universidad Católica. Intrascendente, gran parte, como decíamos, del ataque de la Universidad Católica el primer tiempo se cargó por el sector izquierdo con Michael Ríos y Fernando Cordero. Lo poco que ocurrió por el sector derecho fue más responsabilidad de Estefano Mañasco que de Cristian Bravo. Solamente se juega el individual, no levanta la cabeza, se asocia poco con sus compañeros. En general, el aporte de Cristian Bravo fecha tras fecha ha ido de más a menos, y siendo cada vez más intrascendente para las pretensiones altísimas que tiene la Universidad Católica para este semestre. Delante del mediocampo, Marco Medel. Una vez más, Mario Salas se la juega por el canterano de Audax Italiano para tomar la manija del juego de Universidad Católica. Pero una vez más vemos a Marco Medel totalmente ido del partido. Es un jugador que no posee el balón, que no habilita, que es a lo que se le pide a Católica, que no remata bien el arco, se pierde goles en inmejorable posición en un equipo que está peleando el campeonato. Goles como el que se pierde Marco Medel el primer tiempo en inmejorable posición tras un centro atrás, no se le puede perdonar. Es uno de los jugadores mejor pagados del plantel, que llegó como refuerzo y hasta ahora no lo ha demostrado. Recordemos que contra Colo-Colo la semana anterior también tuvo un bajísimo papel, solamente camuflado, escondido, simulado por el cabezazo y habilitación que le puso a David Llanos para el 1-0 sobre el cuadro albo. Pero en Antofagasta nuevamente fue un jugador que no rindió. El segundo tiempo, cuando ingresó Diego Rojas, Mario Salas lo retrocedió unos cuantos metros para acompañar al volante de contención que quedaba, que era Carlos Lobos. Después sacó a Carlos Lobos y dejó a Marco Medel solo. Un jugador que con suerte tiene voluntad para pedir el balón y crear,
comprenderemos claramente que no tiene ninguna capacidad y no está acostumbrado a recuperar balones. Y Mario Salas lo ocupó delante de los centrales de Universidad Católica como un tapón más que como un verdadero recuperador de balones. Definitivamente, tanto su bajo nivel individual como el desorden que generó Mario Salas con los cambios en el medio campo significaron que Marco Medel tuviera uno de los peores partidos desde que llegó a Universidad Católica. Y para finalizar, el Pájaro Gutiérrez venía en reemplazo de David Llanos, que era el titular hace bastantes fechas en Universidad Católica. Llanos está lesionado, el Pájaro recuperó la titularidad, sobre todo premiado tras el 2-1 sobre Colo-Colo hace un par de semanas atrás, pero se vio bastante carente de movilidad, de pericia y de precisión para finiquitar la jugada. El Pájaro en este partido se dedicó mucho más a pivotear a sus compañeros, a buscar una pared, pero siempre jugando de espaldas al arco, y en 3 o 4 ocasiones lo sorprendieron en fuera de juego. Roberto Gutiérrez, en estas instancias de campeonato, a 6 fechas del final, cuando cada punto vale oro en la disputa por un título, no puede darse el lujo de quedar 3 o 4 veces en posición de adelanto en un partido. Cada uno de esos pases que se vieron infructuosos por la posición del Pájaro Gutiérrez es una posibilidad menos de gol para la Universidad Católica. No se puede dar ese lujo, menos cuando va en desventaja en el marcador y menos cuando está peleando un campeonato. Atención, Pájaro, a concentrarse más para los próximos partidos, porque eres fundamental si te enfocas como lo hiciste en el partido contra Colo-Colo. Si estás nuevamente como en el partido contra Antofagasta, en el cual no te generaste una ocasión de gol en todo el partido, difícilmente vas a ser un actor relevante de cara a lo que queda de la lucha por el título. Matías, ¿cuáles fueron las claves de este partido? Vamos a repasar 2 claves de este partido entre Católica y Deportes Antofagasta. Primero que nada vamos a hablar sobre el desorden del medio campo de Universidad Católica. Primero que nada debido a la disposición de los jugadores que alineó Mario Salas para este encuentro, y en segundo lugar también por los cambios que realizó el entrenador Cruzado en el complemento, los cuales desordenaron aún más el medio campo de Universidad Católica. ¿Por qué? Porque primero que nada Deportes Antofagasta dispuso a dos líneas de 4 cuando no poseían el balón, en el sentido que tenían a Gerson Martínez y a Marcos Aguirre delante de esta línea de 4 presionando los centrales cruzados, y por las orillas tenían a Ronald González y a Martín Gómez, gracias César, que se soltaban también presionando las salidas de Mañasco y Cordero respectivamente. En ese sentido, cuando Antofagasta recuperaba el balón, rápidamente quedaba con 3 atacantes y con Marcos Aguirre detrás de ellos. Con las transiciones rápidas que tuvo Antofagasta, complicó en innumerables ocasiones, bastante más que otros rivales de mayor jerarquía que Deportes Antofagasta, a la defensa de Universidad Católica. ¿Esto por qué? Porque en el medio campo, tanto César Fuentes como Carlos Lobos jamás lograron recuperar los balones que Universidad Católica necesitaba recuperar en esa zona para generar sus habituales transiciones rápidas y llegar con peligro al arco del cuadro local. Como no lo lograban, porque ninguno de los dos es un referente de marca para el otro, generalmente Marcos Aguirre distribuyó de forma bastante libre y criteriosa a las orillas, o al mismo Gerson Martínez tratando de generar peligro en el arco de Christopher Toselli. En ese sentido, lo hemos dicho hasta el cansancio, Tomás Costa es fundamental en este equipo de Universidad Católica, porque no solamente es el principal elaborador de juego cuando Católica tiene la posesión del balón, sino que además es un referente de marca que hace muy bien las coberturas con su volante de contención que lo está acompañando. En este caso, Carlos Lobos y César Fuentes no habían jugado anteriormente en ninguno de los partidos del campeonato de primera división juntos como volantes de contención durante todo un primer tiempo y en calidad de visita frente a un cuadro como Deportes Antofagasta. Se notó mucho en la cancha, se notó la libertad que tuvo Antofagasta para crear juego en el medio campo, y se vio un equipo muy desordenado. Y a eso le señalábamos que se acentuó el segundo tiempo con los cambios de Mario Salas. ¿Por qué? Porque primero, al sacar a César Fuentes y poner a Marco Medel junto a Carlos Lobos, perdió a un volante de contención neto como lo era el ex jugador de O'Higgins, César Fuentes. Y punto 2, dejó a Marco Medel, que es un jugador que supuestamente llegó a Católica por su pegada como habilitador y como lanzador, lo alejó bastantes metros del arco, dejándolo en la compañía de Carlos Lobos. Y después el desastre fue aún mayor en el medio campo cruzado, cuando saca a Carlos Lobos para meter un segundo delantero que fue Jason Vargas, y deja a un jugador que no tiene ninguna característica de juego de un volante de contención ocupando esa posición. Entonces Católica se hizo totalmente permeable a los contraataques de Deportes Antofagasta, y la libertad con la que el cuadro Puma, con
notó en el primer tiempo, se acentuó enormemente durante el segundo tiempo y muchas veces atacaron en superioridad numérica a la defensa de la Universidad Católica, que logró en vano mantener el 1-0 que había recibido en el primer tiempo, porque más encima Ronald González convirtió el segundo a comienzos del segundo tiempo y a Católica se le hizo muy cuesta arriba dar vuelta al resultado. Entonces la primera clave, hablamos del desorden de la Universidad Católica en el mediocampo. Y la segunda clave, que ya la habíamos hablado en partidos anteriores de Universidad Católica, es el desperdicio de ocasiones de gol clave para pelear el campeonato. El único objetivo que tiene Católica para este semestre, tras quedar eliminada tempranamente de la Copa Chile y tras solamente llegar a la segunda fase de la Copa Sudamericana, es pelear el campeonato. Sus hinchas, sus dirigentes y los mismos jugadores así se lo han exigido a sí mismos. Y con los goles que se han farreado jugadores como Marco Medel en este partido, como Michael Ríos o como Fernando Cordero, que se perdió también una ocasión inmejorable, a Católica le puede empezar a final de campeonato. Católica, si quiere pelear de verdad el título en esta ocasión, manteniéndose a 2 puntos de Colo-Colo y de la Universidad de Concepción, necesita ser contundente nuevamente en el arco rival. Creo que esas dos claves justifican y hablan de la derrota que sufrió Católica en la segunda región del país. Matías, durante el segundo tiempo, Católica chocó innumerables veces con la doble línea de 4 de Deportes Antofagasta. ¿Qué es lo que tiene que hacer Mario Salas para poder soslayar este tipo de adversidad? Primero que nada, vimos en Católica un error en la conformación del mediocampo, en el cual Católica le costó mucho recuperar los balones y se vio muchas veces, valga la redundancia, recuperando este mismo balón en la zona de sus centrales o de los laterales, debido a que Deportes Antofagasta logró marcar superioridad numérica en el mediocampo cruzado. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Universidad Católica? Primero que nada, hablamos de la receta nuestra de fútbol como en casa, en la cual, primero que nada, tienen que haber distintos jugadores en el campo de juego. Hablamos de la importancia y de la trascendencia de Tomás Costa en su posición, tal vez acompañado por César Fuentes, tal vez acompañado por el juvenil Carlos Lobos, pero es el primer elaborador de juego de la Universidad Católica hace largos años, y ni Mario Salas ni nadie va a venir a cambiar eso de un día para otro. Y en segundo lugar, creo que el jugador que debiera ocupar la posición de enlace, como lo hemos dicho en innumerables ocasiones, debiera ser Diego Rojas. Primero que nada porque tiene mucha más movilidad que Marco Medel, está mucho más comprometido con el juego del equipo, ha sido un jugador que ha habilitado muchas más jugadas que Marco Medel desde que llegó a Universidad Católica, y por ese motivo creo que se maneja bastante bien moviéndose por todo el medio campo, tanto en la orilla izquierda como en la orilla derecha, mientras Marco Medel es un jugador que se mueve más entre el círculo central y el borde del área del cuadro rival. Creo que con esos dos jugadores, Católica en innumerables partidos ha demostrado que puede ser el poseedor de la posesión del balón y manejar las acciones del juego. Primero, tenemos que cambiar esos dos jugadores y tal vez sacar del campo de juego a Marco Medel y a César Fuentes para dejar a Tomás Costa con Carlos Lobos por los minutos que necesita sumar Católica con sus juveniles. Y más adelante, ya sea Roberto Gutiérrez o David Llanos, definitivamente van a tener que estar un poco más precisos frente al arco rival si quieren pelear el título. Ojo también, hay una variante que Católica utilizó y que le dio réditos contra Colo-Colo en los últimos minutos, que fue poner a dos delanteros, cuando saca un volante de contención y incluye a Roberto Gutiérrez con David Llanos, o como lo hizo frente a Antofagasta, que sumó a Jason Vargas para acompañar al Pájaro Gutiérrez. Es una muy buena variante cuando Católica logra encerrar a su equipo rival en su propio mediocampo, y tal vez Católica eso le dé más volumen de juego dentro del área rival para conquistar los goles que tanto necesita en esta recta final del campeonato. Matías, sin Tomás Costa, sin Diego Rojas, el juego es demasiado vertical, ¿no? No solamente es muy vertical, sino que Católica, como lo hemos hablado en muchas ocasiones, se vuelve muy predecible. Universidad Católica, cuando nace el juego de Cordero o de Mañasco en las orillas, generalmente buscan de forma vertical al volante externo, que es Cristian Bravo o Mar González por lo general, y Católica en ese sentido se vuelve predecible. ¿Por qué? Porque es cosa que el equipo rival cargue sus jugadores, los vuelque hacia ese cuarto de cancha, y generalmente Católica pierde esos duelos cuando se ve en inferioridad numérica. Lo que necesita Católica es matices por el centro, que generalmente Diego Rojas y Tomás Costa se lo dan. Poseer el balón cuando hay que tenerlo, agilizar la jugada cuando hay que agilizarla, o retener el juego y jugar hacia atrás en apoyo cuando estás presionado. Esas jugadas con criterio, no todos los jugadores en Católica las han demostrado. Marco Medel ha quedado al debe, al igual que Cristian Bravo en las últimas fechas del campeonato.
Católica volverá a las canchas cuando enfrente este domingo 25 de octubre a Palestino en San Carlos de Apoquindo. ¿Ocupará el equipo árabe la misma táctica defensiva que Deportes Antofagasta? ¿Cómo crees tú que Católica debe superar estas dobles líneas de 4? Recuerda, si te gustó este video, dale un me gusta y no olvides suscribirte a nuestro canal. Nos vemos la próxima semana. Adiós.